Hola, mi nombre es Juan Fernando Noriega, soy empresario, emprendedor, padre de familia y networker y un apasionado de las relaciones humanas. Voy a compartir contigo en este vídeo el resumen del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas en el capítulo 5 y 6. El capítulo 5, el nombre de una persona es el sonido más dulce en cualquier idioma. Jim Farley perdió a su padre cuando apenas tenía 10 años. Siendo el niño mayor de la familia, tuvo que salir a trabajar en una fábrica de ladrillos para ayudar a su familia con las cuentas. A pesar de que nunca recibió mucha educación formal, cuando tenía 46 años, Jim ya era director general de correos y presidente del Comité Nacional Demócrata. Entonces, ¿cuál era el secreto de su éxito? Farley se dio cuenta desde el principio de que el nombre de las personas era más importante que todos los nombres combinados de los demás. Recordar y usar el nombre de una persona era una forma sutil pero poderosa de ganárselo. Farley era extraordinariamente experto en esto. Cuando el autor del libro le preguntó si era cierto que era capaz de recordar el nombre de 10,000 personas, Farley lo corrigió diciendo que podía llamar a 50,000 personas por su primer nombre. Del mismo modo, Theodore Roosevelt era popular entre su personal porque tenía la costumbre de saludarlos a todos por sus nombres. También deliberadamente se había tomado el tiempo para escucharlos e intentar recordar lo que dijeron para poderlo consultar más adelante. Al hacer esto, mostró a otros su aprecio y recibió mucho más a cambio. Por lo tanto, para ganar el favor de alguien, asegúrate de recordar su nombre y usarlo en la conversación con frecuencia. ¿Cómo? Bueno, mira, Napoleón III, emperador de Francia, estaba orgulloso de que la siguiente técnica le permitiera recordar el nombre de todos los que conoció. Asegúrate de captar el nombre cuando aparezca la primera vez en una conversación y pide que te lo repitan e incluso te lo deletreen si es necesario. Luego, repítelo con varias personas para asociarlo con personas con quien estás hablando. Y finalmente, cuando estés solo, escríbelo para grabarlo definitivamente en tu memoria. Y no necesitas detenerte solo en recordar el nombre. De hecho, el autor tenía la costumbre de preguntar la fecha de cumpleaños y mandaba una carta para felicitarle a cada uno de ellos. ¿Puedes imaginar lo apreciados que estaban las personas al recibir esta carta de felicitación cuando en ocasiones la única persona que recordaba su cumpleaños era él? Parte 6. Si quieres ser interesante, sé un buen oyente e interésate realmente en los demás. Una vez el autor asistió a una cena de Nueva York donde conoció a un botánico. Nunca antes había conocido a uno. El autor lo escuchó durante horas, fascinado por las descripciones de las plantas exóticas y experimentos. Más tarde, el botánico le comentó al anfitrión que qué conversador tan excelente era el autor. Pero la cuestión es que el autor apenas había dicho nada. Simplemente había sido un buen oyente, oyendo interesadamente, y resultó que el secreto de ser interesante es simplemente estar interesado en los demás. Todos amamos a un buen oyente, especialmente cuando nos alienta a hablar sobre nosotros mismos. ¿Pero por qué es esto? The New York Telephone Company realizó un estudio sobre las palabras más utilizadas en las conversaciones telefónicas. ¿Podrías adivinar qué palabra encabezó la lista? Efectivamente, yo. Los humanos están interesados en hablar de sí mismos. Por eso siempre nos alegramos de conocer a alguien que comparte este interés. Entonces, si quieres ser más simpático e interesante, deja de hablar simplemente y escucha. Pregúntale a los demás sobre sí mismos y aliéntalos a hablar largamente. Al conversar, la mayoría de las personas están tan preocupadas con lo que quieren decir a continuación que apenas escuchan a la otra persona. Escuchar de verdad significa hacer un esfuerzo consciente para brindarle a la otra persona toda tu atención. Sigmund Freud, por ejemplo, era famoso por sus habilidades para escuchar. Se destacó al mostrar a los demás lo interesante que encontró todo lo que le decían, y a cambio se sintieron completamente cómodos al revelarle incluso sus emociones y experiencias más privadas. Por otro lado, hablar mucho de ti mismo y no escuchar a los demás e interrumpirlos constantemente te hará desagradable al instante, porque estos rasgos indican que estás centrado en ti mismo. Así que intenta escuchar,
Haz preguntas sobre los logros de otras personas y sobre ellos mismos, para que puedan hablar sobre algo que aman, y te sorprenderá las profundas conexiones que puedes forjar. Espero que te hayan ayudado y en siguientes vídeos veremos las siguientes partes. Adiós.